Muy buen día a todos, junto con saludar y esperando que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien en este complejo momento que atravesamos, pero que sin duda vamos a superar. Quisiera agradecer a la audiencia que nos acompaña en nuestro segundo webinar, en donde hablaremos de un nuevo interesante tema. Siendo las 11:05 exactamente, comenzaremos. Primero que todo, me presentaré. Mi nombre es Jorge Enríquez, soy el gerente de venta de Ubigo, plataforma 100% web diseñada especialmente para contadores y oficinas contables que buscan a través de tecnologías innovadoras automatizar y eficientizar sus procesos contables. Tendré el privilegio de conducir nuevamente esta iniciativa que hemos organizado para todos ustedes. Antes de informarle nuestra agenda, quisiera mencionar y agradecer, por supuesto, a las empresas que respaldan este webinar. En primer lugar, al grupo Informat, empresa chilena con más de 45 años desarrollando soluciones tecnológicas para empresas, principalmente en el ámbito contable y financiero, y a la empresa Alianza CAP, empresa chilena también compuesta por un equipo multidisciplinario enfocados al desarrollo y perfeccionamiento de profesionales en el área de recursos humanos, tributaria, contabilidad e IFRS. Ambas empresas se unen a través de una alianza para coordinar y compartir espacios de conversación y aprendizaje que tiene como objetivo central tratar y enseñar acerca de las normas internacionales de información financiera, NIF, ¿ya? Para pymes. Y para cumplir este propósito, preparamos y definimos una agenda que está dividida de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la estructura del EIP, del marco conceptual. Luego vamos a ver o a tratar las características cualitativas, hipótesis fundamentales, transición a la NIF para PYME y finalmente dejaremos un espacio, obviamente, para que ustedes puedan realizar preguntas y nosotros responder. El webinar tiene una duración de 60 minutos y los primeros 45, 50 minutos serán para la presentación y dejaremos un espacio de 10 minutos para las preguntas y respuestas. ¿Cómo hacer las preguntas? Al término de la presentación deberán buscar el icono que simboliza el signo de interrogación, el cual podrán encontrar en la esquina superior derecha de su monitor y hacer clic. Ya en ese momento se desplegará una ventana en donde ustedes podrán hacer sus preguntas. Antes de presentar a nuestro speaker y de una vez por todas comenzar con la presentación que todos ustedes están esperando, quisiera comentarles que al final del webinar comunicaremos un concurso. Así es, no solo podrán obtener nuevos conocimientos, también podrán concursar para obtener una copia física del libro Implementaciones NIF para PYME, libro de la editorial Costa Brava y del autor Fernando Torres, a quien tengo el privilegio de presentar a continuación. Nuestro speaker, además de poseer una respetable trayectoria, es socio fundador de la empresa Alianza CAP y es autor de varios libros. Es magíster en planificación y gestión tributaria, postítulo en legislación tributaria, ingeniero comercial y relator en diversas universidades del país. Me permito, antes ya de entregarle el micrófono a nuestro speaker, ¿ya? Hacer un paréntesis para decirle que ustedes pueden conocer y por supuesto comprar sus libros, son absolutamente recomendables en la página web www.manualdeconsultasifrs.cl. Sin más preámbulos, a partir de ahora toma el control del micrófono el doctor Fernando Torres. Doctor,
muy buen día. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Esperemos que esta hora sea de conocimiento y se pueda exponer de la mejor manera posible. Perfecto, don Fernando. Bienvenido. Compártanos su pantalla para que podamos ver el material y el contenido que nos preparó. Perfecto, se ve súper bien. Muy bien. Entonces, comenzamos con esta exposición, NIF para PYME. La estructura de la IAPI, ¿no es cierto? Ustedes pueden visualizarla de esta forma. Es una fundación que está en Londres y es la entidad que está encargada de emitir normas internacionales de contabilidad internacional. Entonces, anteriormente nosotros teníamos el Colegio de Contadores, la entidad encargada de emitir estas normas, pero desde que Chile se incorpora a esta nueva modalidad, es que entonces las normas contables se emiten en la Fundación IASB, que su dirección física está en Londres. Esta fundación está estructurada de tal manera que tiene, ¿no es cierto?, otras organizaciones que interpretan la normativa, tienen consejos consultivos de normas, tienen comité de interpretación de las mismas y entonces consejo para aprobación de las normas. Y así comienza entonces un grupo de entidades, de personas que van, ¿no es cierto?, aprobando, corrigiendo, hasta que al final se emite una norma. La novedad de esto es que cuando se quiere emitir una norma con anterioridad, se emite un anteproyecto. Entonces se sube a la web y así el mundo la puede bajar, estudiar y hacer mejoras, opinar y hacer sus apreciaciones. Finalmente, el conjunto de entidades le da forma a esta normativa y entonces se aprueba y se emite y se extingue al mundo para que éstas las puedan aplicar en el futuro o desde ahora. Entonces, es una norma que se aprueba, se emite y se solicita su inicio, ¿no es cierto?, su uso con la anterioridad, pero la característica es que dice regirá a contar del año X. El mejor ejemplo es la NIF 16 Leasing, que estuvo muchos años como anteproyecto y finalmente hoy es una norma que ya está vigente y las compañías empiezan a utilizarlas. Está bien. Entonces, como yo explicaba, este es un virus, ¿no es cierto?, en que todos los países se motivan a aplicar IFRS. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tiene su ventaja usar estas normativas internacionales. Y alguna de ellas es que lo que busca es estandarizar a nivel global el uso de la normativa contable. Globalmente, los estados financieros, ¿no es cierto?, son 5. El estado de situación financiera, el estado de resultado, el flujo efectivo, las notas, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Entonces, 5 estados de una manera estructurada, universal, hace más fácil para el estudio de los inversionistas, de las entidades que están presentes en el mercado. Por ejemplo, hoy con el tema de la pandemia, la empresa LATAM, por ejemplo, que gozaba de un prestigio internacional, hoy día vemos cómo sus estados financieros están siendo deteriorados, producto de que sus activos no pueden ser utilizados. Entonces, ¿qué es lo que hace el inversionista? El inversionista, al tener información estándar, uniforme, global y casi instantánea, reacciona frente a los flujos que se ven en el futuro.
caídos. Entonces se desprende de sus acciones. Al ir al mercado todos a vender sus acciones, el precio cae. Pero todo lo que cae sube. Por lo tanto, la esperanza es que todos estos activos en un periodo razonable vuelven a recuperar su valor. Entonces, la ventaja de la IFRS a nivel de país y pertenecer a un grupo de países que llevan este sistema hace más creíble. Y entonces hay un concepto que se llama imagen fiel. Entonces, la imagen fiel está dentro de esta estructura contable. Siempre, ¿no es cierto?, como toda organización contable, tienen un marco conceptual. En ese marco conceptual, que no es una norma internacional, ahí se definen, ¿no es cierto?, los conceptos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. La sigla en inglés de la norma internacional contable serían las IAS, ¿no es cierto? Cuando en el 2004, cuando Chile ingresa a este mundo de la IFRS, teníamos 41 normas emitidas. Hoy día tenemos cerca de 26, ahí dice 30, pero tenemos como 26 normas vigentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que la NIC empieza a desaparecer para darle vida, ¿no es cierto?, a IFRS. Lo mismo, la IFRS, que no es una NIC, la NIF es una norma internacional de información financiera. Cuando nosotros comenzamos en el 2004 existían 8 emitidas. Hoy día tenemos 17 normas emitidas. Entonces empieza a incorporarse la NIF y empieza a retirarse la NIC. Y eso significa que la estructura del estado financiero, el activo corriente, activo no corriente, pasivos corriente, pasivos no corriente y patrimonio, esa estructura está cambiando en la presentación. Lo mismo pasa con el estado de resultado. Hoy día se define como estado de resultado integral. Entonces, hay dos modelos de presentación ahí, que son por función y por naturaleza. Entonces, esa estructura es la que está cambiando. Y como este es un proceso largo, entonces hay que estar permanentemente estudiando la normativa, producto de que nacen nuevas normas y se derogan otras normas. El marco conceptual, como les explicaba, no es una norma internacional, sino que es un marco teórico, ¿no es cierto?, donde se definen los conceptos de activo, de pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces, este marco conceptual es importante conocerlo porque es el punto de partida. Entonces, ahí está planteado los objetivos de la información financiera, las condiciones básicas, sus características cualitativas, su hipótesis, ¿no es cierto?, básica, y los estados financieros. Los estados financieros, como les explicaba, son 5. Acuérdense que nosotros, de acuerdo a nuestro sistema contable, teníamos 3 estados financieros: el estado de situación, el estado de resultado y el flujo efectivo. Hoy día no, tenemos 5 estados financieros. ¿Cuáles son esos? Los 3 primeros, más un estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. Entonces, este marco conceptual, ¿no es cierto?, también incorpora conceptos de reconocimiento y de valoración. Estos conceptos de reconocimiento y valoración es una novedad para nosotros. ¿Por qué? Porque no teníamos la cultura de reconocer al inicio y al cierre de un periodo contable un activo o un pasivo. Hoy día sí. Por ejemplo, la sección 17, que son propiedades, planta y equipo. Entonces ahí dice que se reconoce al inicio, al costo, y da un listado de qué elementos forman parte del costo. Y al cierre del periodo también dice cómo se debe reconocer un activo de propiedades, planta y equipo. Entonces dice que al cierre, por ejemplo,
puede ser al costo, es decir, busca deterioro. Y si busca deterioro, y si hay deterioro, se reconoce un resultado. Entonces, está definido los criterios de reconocimiento. Y los métodos de valoración, según el marco conceptual. Los métodos de valoración que nosotros necesitamos aplicar en los estados financieros son, por ejemplo, el valor actual, el valor presente, o el valor descontado, el costo de amortización, el costo histórico, el costo corriente. Entonces, sí debemos ampliar y desarrollar y aplicar, ¿no es cierto?, correctamente estos criterios de reconocimiento y de valoración. El marco conceptual, nosotros lo que tenemos, ¿no es cierto?, son necesidades de los usuarios. ¿Y quiénes son los usuarios? Bueno, el inversionista, el proveedor, el fisco, los sindicatos, ¿no es cierto?, prestamistas, acreedores, todos son usuarios de la información financiera. Y la hipótesis, ¿no es cierto?, básica, esto está en empresa en marcha. Anteriormente, el marco conceptual presentaba dos hipótesis básicas, que era la empresa en marcha y el devengo, contabilidad acumulativa. Entonces, retira este concepto último y se queda solo con empresas en marcha. Este es un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque en el futuro, en Chile, tendremos empresas que al tener pérdida deberá, por ejemplo, haber un compromiso de los propietarios de reponer el capital perdido, cosa que hoy día no sucede, porque las empresas pueden tener pérdida un periodo, 2 periodos, 3 periodos, y las compañías auditoras, ¿no es cierto?, emiten una opinión sin considerar el desapego de esta hipótesis fundamental, que sería empresa en funcionamiento. La definición de los elementos, ¿no es cierto? Bueno, los elementos están en la estructura financiera, en el estado financiero, que serían los activos, ¿no es cierto?, con su cuenta, en particular el banco, cuenta por cobrar, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, propiedades de inversión, etc. Y por el pasivo también, ¿no es cierto?, tenemos deudas, proveedores, acreedores, créditos de largo plazo, de corto plazo, leasing por pagar, intereses por pagar, etc. Y bueno, las características cualitativas, ¿no es cierto?, de acuerdo al marco conceptual, tenemos la relevancia, la fiabilidad, criterios de reconocimiento de elementos. Y nuevamente ahí aparecen, ¿no es cierto?, los criterios de reconocimiento de cada elemento. Por ejemplo, una cuenta por cobrar. Nosotros tenemos la cultura de reconocer, por ejemplo, una factura. Emitimos una factura, la reconocemos como factura por cobrar, y si son 1.000 millones, al cierre de balance la dejamos en 1.000 millones. Pero en NIF, la cuenta por cobrar dice que se debe reconocer al cierre del periodo a costo amortizado. ¿Y qué significa eso? Significa llevar a valor presente el flujo futuro del valor de la factura. Si la factura la emití y tiene un plazo de pago de 180 días, bueno, son 180 días que lo traigo a valor presente, a una tasa de descuento. Por lo tanto, ya no son 1.000 millones, sino que es un monto menor. Entonces, y ese monto menor es el que queda reflejado en la contabilidad. Entonces, los criterios de reconocimiento de cada elemento del estado de situación es importante. ¿Y dónde están los criterios de reconocimiento? Están en un manual que se llama Manual de Políticas Contables de acuerdo a IFRS. Así es como debemos ir paso a paso y manejando el manual de políticas contables de tal manera de dar cumplimiento con lo que ahí está aprobado por un superior contable de la compañía. La valoración, entonces, tenemos, como les explicaba, el valor presente, el costo amortizado, el costo histórico, el costo corriente. Y así hay varios métodos de valoración que la entidad utiliza para, ¿no es cierto?, reconocer elementos del estado financiero.
Y finalmente las cuentas anuales, cualitativas de la entidad, ¿no es cierto?, de acuerdo al marco conceptual, es la relevancia, la fiabilidad. En la relevancia tenemos utilidad de las decisiones que se toman, ¿no es cierto?, periódicamente. Imagínense ahora con el tema de la pandemia, todos los días estamos tomando decisiones que significan pérdidas, aminorar las pérdidas, ojalá tener ganancias. En esta parte podemos concluir en el avance es que hay entidades que pierden mucho, como la TAM, por ejemplo, pero hay otras entidades que ganan mucho, ¿no es cierto? Como por ejemplo todos los que venden productos de la salud. Bueno, rigor en la valoración. Como toda metodología científicamente aprobada por todo el mundo global y que pertenece a este mundo IFRS, convienen, ¿no es cierto?, aceptar el método de la valoración. Por ejemplo, el VAN, el TIR, el valor descontado, el valor presente de un flujo futuro. Esos son conceptos, fórmulas de valoración que se utilizan para valorar o medir activos y pasivos, y esa metodología es aceptada por todos. Finalmente, este concepto que yo le decía, imagen fiel. La imagen fiel, ¿no es cierto?, es un concepto que está en la normativa y lo que busca fidelidad en la presentación de los estados financieros. Entonces, no sobrevalorar activos ni pasivo, disminuir pasivo, ingresos y gastos. Entonces, la imagen fiel es lo que busca la normativa contable a través de todas sus normas emitidas, ¿no es cierto?, a la fecha. Entonces, ¿cuándo no es fiel? Bueno, cuando nosotros sobrevaloramos un activo. Si está deteriorado, escondemos el deterioro. Entonces, ahí hay distorsión, ¿no es cierto?, entre la realidad y lo que se presenta en el estado financiero. Que sea comprensible, ¿no es cierto?, que sea comparable. Comprensible quiere decir que el estado financiero debe ser redactado de tal manera que la gente al leerlo lo pueda comprender, sin ser un experto, digamos. Y comparable. Ustedes ven que los estados financieros se comparan un año con otro, pero no solo se trata de comparar periodos contables, sino que se trata de que las políticas contables sean las mismas en un periodo y en el otro. Políticas contables es un concepto que para nosotros también cuesta entenderlo, porque la empresa tiene que formular un manual de políticas contables y ese manual se hace como el documento oficial de la compañía. Entonces, si en la política señala que un activo se reconocerá al inicio al costo, bueno, y define cuáles son los costos, bueno, solo esos ítems serán el costo al inicio de un activo. Por ejemplo, el costo de un activo, propiedades, planta y equipo, dice la norma, que serán costo del precio de adquisición, el flete, el seguro, impuestos no recuperables, el montaje, la habilitación, deshabilitación, las mejoras, las adiciones, los gastos financieros y menos cualquier descuento que el proveedor pueda otorgar. Entonces, ese sería mi costo inicial. Entonces, pero alguien se puede entusiasmar y agregar otros costos al inicio de una propiedad de planta y equipo. Bueno, si no está en la política, si no está en el manual de políticas contables, no puedo agregar otro elemento, otro ítem de costo si ahí no está señalado. Tendríamos que actualizar el manual de políticas contables en una versión siguiente para recién incorporar otro ítem como costo al inicio. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Por eso que la comparabilidad exige que las políticas contables estén alineadas, sobre todo en la consolidación de los estados financieros. La información debe permitir a los usuarios evaluar, ¿no es cierto?, los rendimientos y la liquidez. Fíjense ustedes que acá tenemos indicadores financieros, rendimiento y la liquidez. Entonces, si hay deterioro, un activo cae, y si cae, entonces también los indicadores financieros se mueven, digamos, de manera aminorando, puede ser el capital de trabajo,
puede ser la liquidez, la prueba ácida y rendimiento sobre los activos. Comportamiento económico financiero, ¿no es cierto? La capacidad de mantener, financiar y remunerar los recursos, formando sobre, ¿no es cierto?, la situación financiera, la actividad, ingresos, gastos, rentabilidad y flujo de efectivo. Entonces, cuando yo soy fiel a la política, entonces mis activos y mis pasivos estarán también bajo esa modalidad. Y entonces mis indicadores financieros, como los recursos, la estructura, la liquidez y la solvencia, serán fieles también. La hipótesis fundamental, entonces dijimos que empresa en funcionamiento y el devengo. Y hoy día, ¿no es cierto?, como les explicaba, el nuevo marco conceptual elimina el devengo y deja solo la empresa en funcionamiento. Algunas definiciones nosotros tenemos: situación económico-financiera, los activos, los pasivos exigibles, patrimonio neto, y actividades tenemos ingresos y los gastos. Entonces, el patrimonio, claramente todos sabemos que es la diferencia entre activo y pasivo exigible. Y la actividad, ¿no es cierto?, está supeditada a activos y pasivos. Entonces, las definiciones de las masas patrimoniales. El activo, ahí hay una definición súper importante: recursos controlados, dice el marco conceptual, recursos controlados por la empresa. Fíjense ustedes acá que no habla de la propiedad del bien, habla de un recurso controlado por la empresa como resultado de que la empresa espera obtener en el futuro un beneficio económico. Entonces, un activo debe generar flujo y este flujo debe ser seguro que llegue a la entidad. Debo tener el control. Entonces, no necesariamente debo tener la propiedad. Nosotros estábamos acostumbrados a reconocer un activo inmovilizado cuando teníamos la propiedad. Por ejemplo, la factura nos señala el RUT de la empresa, etcétera, etcétera. Y recién nosotros ahí comenzábamos, lo reconocíamos como activo inmovilizado y después de su uso, comenzaba la depreciación. Pero ahora habla de recurso controlado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, si no tengo la propiedad, pero si tengo el control, lo reconozco como activo y si lo uso, lo deprecio. Entonces, en nuestro sistema contable eso no era posible, salvo el leasing. El leasing era el único activo que nosotros usábamos, depreciábamos, y no teníamos la propiedad, ¿no es cierto? Pero sí teníamos el control. En cambio ahora usted puede levantar activos solo si tiene el control, como insisto, no necesariamente necesita tener la propiedad del activo. Lo mismo, la obligación del pasivo, obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos. Entonces, también reconocer un pasivo solo si existe la probable desembolso futuro. Entonces, no hay que mantener pasivos si yo sé que no lo voy a pagar. Lo mismo, no hay que tener activos si sé que no cumplen la definición de activos, si no tengo el control, si no está disponible para su uso. No es un activo, según la definición. Un activo que no tengo el control, que no genera flujo. Por ejemplo, podría ser una maquinaria que está en bodega sin uso, prácticamente desmantelada, pero en el balance aparece y la sigo depreciando, cuando en realidad no cumple la definición y debería darla de baja. Los fondos propios, ¿no es cierto?, ya sabemos, es el residual entre activo y pasivo. Los ingresos, ¿no es cierto?, y gastos, ¿no es cierto? Lo mismo, en el estado de resultados nosotros tenemos ingresos y gastos. Los ingresos son incrementos en los beneficios y los gastos son decrementos en los beneficios económicos. El objetivo de la información financiera, entonces, como decíamos, evaluar la posibilidad de obtener beneficios económicos y de generar liquidez a través del conocimiento de la situación financiera, que a su vez depende de los recursos económicos que ésta controla. Entonces, la definición de activo es muy importante, es un recurso controlado, acuérdense, de la propiedad. Acá se requiere tener el control. Insisto, no habla de la propiedad. Ahora, si usted tiene el control y la propiedad, bueno, con mayor razón, es un activo.
Entonces, por la entidad, son recursos controlados por la compañía como resultado de sucesos pasados, del cual resulta probable la obtención de beneficios económicos en el futuro. Esa definición es muy importante tenerla siempre presente, sobre todo cuando hay una revisión de activos y pasivos en el estado financiero. El objetivo de la información financiera es evaluar la posibilidad de obtener beneficios económicos a través del conocimiento de la situación financiera de la empresa. Entonces, el pasivo exigible, obligación de la entidad como resultado de sucesos pasados, ¿no es cierto?, para cuya satisfacción es probable, ese concepto de probable salida de recursos, ¿no es cierto?, o de desembolso. Entonces, no mantener activos y pasivos si no cumplen la definición, habría que darlos de baja. Características cualitativas, la relevancia, la fiabilidad, que sea probable que se obtengan del mismo beneficio económico futuro por la entidad, cuantificable y admisible de forma objetiva, sin errores, ni sesgo. Las características cualitativas, relevancia, fiabilidad, probabilidad, que el pago de la obligación provoca una salida de recursos que lleven incorporados beneficios económicos, que sea cuantificable y admisible de forma objetiva, sin errores ni sesgo. De valoración, ¿no es cierto? Tenemos el costo histórico, como les explicaba, el valor presente, de entrada, de salida, el costo de reposición de entrada, de salida, valor de realización y, por supuesto, futuro a valor actual neto, el famoso VAL. Entonces, todo ello considerando, ¿no es cierto?, de forma individual, ninguno de ellos satisface todos los atributos requeridos. Y el valor razonable, nosotros vemos el valor razonable en muchos activos y pasivos, por ejemplo, un instrumento financiero, ¿no es cierto? El valor razonable es el valor de la transacción reciente. El valor razonable de una propiedad de planta de equipo, de una propiedad de inversión, el valor razonable de un activo intangible, ¿no es cierto? Son conceptos que están en la normativa y hay que entender qué es lo que es un valor razonable. Entonces, es el importe por el que un activo podría cambiarse o un pasivo, liquidarse entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción libre. La pregunta que uno se debe hacer: ¿por dónde transita el valor razonable? Bueno, hay espacio acá, ¿no es cierto?, obligatoria en los instrumentos financieros, en los productos agrícolas, activos biológicos, ¿no es cierto?, y con efectos en resultados y con efectos en patrimonio. También tenemos el valor razonable que transita en forma voluntaria, por ejemplo, en propiedades, planta y equipo, en activos intangibles, en propiedades inmobiliarias o de inversión, y por supuesto que también este concepto de valor razonable tiene efecto en resultados o en patrimonio. La aplicación del valor razonable, entonces, como les explicaba, en el activo material, inmaterial e inmobiliaria o de inversión. Entonces, activación de gastos financieros, en las permutas, pérdida por deterioro de valor, ahí aparece otro concepto. Hay activos que tienen deterioro. Por ejemplo, en este caso, en este minuto, las propiedades tienen un deterioro. Al no haber una economía resuelta, entonces las personas pierden empleo, pierden poder de adquisición y empiezan a entregar los bienes. El inversionista se queda con un bien que no genera flujo y al no tener flujo, el activo vale menos. Lo mismo con la existencia, ¿no es cierto? Hoy día muchos están vendiendo todo, como los computadores, como todo lo que es salud y temas tecnológicos, pero hay otros que no están vendiendo nada, ¿no es cierto? Como por ejemplo los departamentos y casas habitacionales. Entonces todo lo que sube cae, todo lo que cae sube, pero la diferencia está en qué tiempo. Del valor razonable, sus elementos, por ejemplo, ahora que el arrendamiento, el leasing, es una norma interesante, el leasing financiero, el leasing operativo. Antes, el operativo no se contabilizaba en los estados financieros. Hoy, el leasing operativo sí se registra un activo y un pasivo. Entonces,
ahí hay una novedad. Nosotros siempre el arrendamiento financiero era el que registrábamos como activo y pasivo, ¿no es cierto? El financiero tiene una opción de compra, el operativo no existe una opción de compra. Los instrumentos financieros, ¿no es cierto? También tenemos ahí valoración inicial y valores de corrección. Los pasivos por retribuciones a largo plazo, es decir, las PIA, provisiones por indemnizaciones, años de servicio y cualquier beneficio que los trabajadores consigan a través de sus representados, en este caso sindicato u otro tipo de organización. Entonces el valor razonable sí es importante en los estados financieros y nosotros tenemos que saber por dónde transita para ver dónde tiene efecto si es en patrimonio o en resultado. Entonces el valor razonable, ustedes pueden ver ahí que transita por los activos financieros, pasivos financieros, ¿no es cierto? Un crédito, por ejemplo, una obligación, una deuda subordinada. Y la estructura entonces, como comienza con los objetivos, toda norma contable comienza, ¿no es cierto?, con objetivos, alcance, definiciones, tienen sus propias definiciones, terminan con fecha de vigencia y disposiciones transitorias. Entonces normalmente dice, mira, comienza a contar del 1 de enero del 2021, pero se recomienda su uso anticipado. Entonces, también dice, deroga, ¿no es cierto?, la NIC tanto. Entonces, deroga, pero no es que la elimine, en realidad lo que está haciendo es extraer conceptos y anular otros conceptos de una norma anterior, que al final va a ser definitivamente derogada. Entonces, sería la estructura de una norma contable: objetivo, alcance, definiciones, fecha de vigencia y disposiciones transitorias. ¿No es cierto? Bueno, lo conocemos nosotros como corriente, no corriente, y de pasivo, corriente y no corriente, pero la verdad es que en el mundo anglosajón es como al revés, ¿no es cierto? La caja está muy en donde nosotros teníamos activos corriente, ellos lo tienen ¿no es cierto?, en una presentación diferente, ¿no es cierto? Entonces, comienza con el activo no corriente y termina con el activo corriente. En Chile, nosotros en Latinoamérica seguimos presentando los estados financieros de mayor liquidez a menor liquidez y de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Entonces, en el mundo sajlón, ustedes pueden ver acá cómo se presentan los estados financieros, pero al final es lo mismo. Las cuentas de pérdida y ganancia, operaciones continuadas, lo mismo, ingresos, gastos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá una estructura de pérdidas y ganancias. Como les explicaba, según el marco conceptual, el estado de resultados se presenta de dos modelos de presentación, que es por función y por naturaleza. El resultado, ¿no es cierto?, acá de explotación, ahí tenemos ingresos, gastos. No, prácticamente no tenemos muchas diferencias con lo que anteriormente nosotros teníamos, ¿no es cierto? Ingresos, gastos, gastos de administración y venta, otros ingresos, otros gastos, utilidad antes de impuestos, y después tenemos la utilidad neta y finalmente obtenemos precio por acción. Bueno, yo le ofrecía a informar que estas presentaciones se las puedan hacer llegar a las personas que están interesadas, y un ejercicio que lo vamos a ver en 5 minutos, pero en realidad es mucho más que eso. Entonces ahora voy a hacer un cambio de presentación. Entonces, estimados oyentes, participantes, ánimos, que esto es interesante, pero también les va a llegar a su correo. Esto es muy rápido. Este es un ejercicio que está en el libro, que les va a llegar a los que tienen suerte. Entonces, comienza así. Este es un modelo, ¿no es cierto?, en una planilla Excel, que la transición de PCGA a una norma internacional.
Entonces, lo primero es un diagnóstico, el diseño y desarrollo, la conversión, implementación y mantenimiento. Entonces, usted tiene que hacer un diagnóstico, toma el balance de acuerdo a PSGA, ve de qué industria es la compañía y bueno, y comienza a recopilar información para después, ¿no es cierto?, llegar a las distintas partidas, ¿no es cierto?, de elementos de la compañía. Los arrendamientos, los inventarios, el deterioro de valor, costos por préstamos, que serían los gastos financieros, etcétera. Entonces, en el balance, por ejemplo, aquí tenemos un balance, ¿no es cierto?, con sus cuentas totales, con sus pasivos, patrimonio, etcétera. Ahí no hay ninguna novedad, es un balance normal. Lo traspaso a esta planilla. Fíjense ustedes que aquí tengo la planilla actual, PSGA, aquí tengo la nueva estructura, que sería la IFRS. Aquí tengo los valores, la cuenta de ajuste y reclasificaciones. Y aquí yo puedo hacer ajustes, reclasificaciones, para pasar a este saldo de balance de apertura, ¿no es cierto?, que sería NIF. ¿Ya? Entonces, al primero paso los datos tal cual para después empezar a hacer, ¿no es cierto?, ajustes. Una vez que hago los ajustes, ¿no es cierto?, uso los conceptos, por ejemplo, aquí la cuenta por cobrar, tengo un ajuste a la cuenta por cobrar por 92. Entonces, obviamente, antes tenía 8 millones y ahora los mismos 8 millones, pero 8 millones 21. ¿Por qué tuve un ajuste? Bueno, habría que ir a ver aquí, ¿no es cierto? Yo pincho aquí y me va a llevar que estos 92, ¿no es cierto? En realidad la cuenta por cobrar no era tal como yo pensé. ¿Por qué? Porque no aplicaba el criterio de reconocimiento. Entonces rebajé la cuenta por cobrar y este tiene un efecto de transición. Ese efecto de transición es una cuenta de patrimonio. Entonces, en ese minuto, solo en esta cuenta, yo tengo una pérdida, ¿no es cierto?, por efecto de la transición. ¿Por qué? Porque la cuenta por cobrar no cumple la definición de activo. Entonces, en ese caso, ceteris paribus, ¿no es cierto?, en ese efecto de transición, tendría una pérdida de 92.505. Y así sucesivamente. Entonces, después, ustedes, como son ordenaditos, después hacen los asientos contables, ¿cierto?, para llegar después a un método de conciliación. Entonces va a tener un patrimonio de acuerdo a PSGA y va a tener un patrimonio de acuerdo a NIF. Y eso, cuando hacen la implementación, hay que decirlo. En este caso, el patrimonio de PSGA sintió un efecto negativo por 92.505 por la cuenta por cobrar. Entonces ahora el patrimonio NIF, obviamente si yo saco la foto, el patrimonio NIF va a ser inferior al patrimonio PSGA. Entonces, todos estos gráficos, estas cuentas que ustedes las van a ver aquí, sin duda va a tener un efecto que va a tener que mostrarle al inversionista que es la implementación de PSGA NIF tuvo un efecto negativo patrimonial por 92 millones. Entonces, y finalmente, usted obtiene su balance de apertura. Aquí tiene su nuevo balance y estos saldos, ¿no es cierto?, este balance de apertura, son los que afectan, ¿no es cierto?, inicialmente al periodo siguiente. Entonces, aquí usted tiene un gráfico donde le cuenta al inversionista, mire, hicimos la transición de PSGA a NIF. Bueno, esto tuvo entonces un efecto negativo en el patrimonio por 92. ¿Por qué? Porque la cuenta por cobrar que analizamos no cumple la definición de acuerdo a NIF. Es decir, genera flujo, pero no era el 100% de lo que teníamos de acuerdo a PSGA. Perfecto, el inversionista queda tranquilo. Y se cumple la hipótesis de la imagen fiel. Y acá entonces tenemos cuentas diarias, de registro diario, ¿no es cierto?, donde finalmente fluyen a la transición, al patrimonio. ¿Ya? Una convergencia, lo más importante, una convergencia no tiene efectos en resultados. La convergencia tiene efectos solo en una cuenta patrimonial con saldo positivo o negativo, es decir, con saldo deudor o con saldo
acreedor. Entonces, insisto, este ejercicio va a quedar a su disposición. Lo importante es que ustedes aprendan la metodología y con eso puedan trabajar, ¿no es cierto?, en la implementación. Y bueno, si tienen más problemas, dificultades en la convergencia, fácil. Mi correo electrónico está al final y ustedes pueden interactuar conmigo para poder avanzar. Estimado Jorge, yo creo que estamos. Perfecto, perfecto. Bien, Fernando, muchas gracias. Primero que todo por tu presentación. Muy interesante el tema para todos los dueños de pymes y para todos quienes estamos también relacionados directa o indirectamente con el mundo de la contabilidad, la asesoría contable y comentarles acerca de nuestro concurso, ¿ya? En donde vamos a estar sorteando tres. ¿Ya? El profesor hace un minutito me dijo que no va a ser uno, sino que por la gran audiencia que tenemos, ¿cierto? Vamos a sortear 3 libros, implementación NIF para pyme. Ahora, ¿cómo podemos obtener este libro? Primero que todo, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales. En LinkedIn nos pueden encontrar como Informat SA, en Instagram, Informat-SaaS, Software as a Service, y en Facebook nos pueden encontrar como Informat SA también. Nos encuentran, nos siguen, nos dejan un comentario con el hashtag InformatWebinar. También, evidentemente, pueden dejarnos comentarios respecto a cuáles son otros temas de interés para ustedes. Mencionen a 2 amigos, ¿ya? Y van a estar concursando, van a estar participando, perdón, en este concurso, el cual realizaremos el sorteo el día de mañana y próximamente estaremos comunicando, ¿cierto?, los ganadores a través de nuestras redes. Todo el material, la presentación, la planilla Excel con los ejercicios prácticos que nos mostró nuestro profesor Fernando, la grabación de este webinar, ¿cierto? Se los vamos a estar compartiendo también próximamente y van a estar publicadas en nuestras redes sociales también. Así que, bueno, dicho todo esto, no me queda nada más que reiterarles la gratitud por el tiempo, por la disposición y por sobre todo la atención de esta gran audiencia que hoy tuvimos. Vamos a compartir próximamente también un calendario con nuevos webinars. Vamos a estar organizando, coordinando al menos 2 webinars al mes. Así que es súper importante que en nuestras redes sociales ustedes nos dejen sus comentarios señalando también cuáles son los temas de más interés. Evidentemente, esto los vamos a tomar en cuenta y obviamente los vamos a considerar para los próximos, para las próximas actividades y webinars que vamos a realizar. Así que les agradezco nuevamente, me despido, que tengan un muy buen día.